¿Y dónde se va a ver reflejado? En el estado de resultados. Y en el estado de resultados, el gasto o la salida se va a ver, va a afectar que las utilidades o los beneficios que la empresa vaya a tener. De igual manera, si es que yo voy a realizar y voy a llevar adelante una campaña de publicidad, ¿qué es lo que voy a esperar? Normalmente lo que se espera por el lanzamiento de una campaña de publicidad es mayor retorno, que se incrementen las ventas. Y al incrementarse las ventas, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener mayores ingresos. Y al generar mayores ingresos, va a repercutir directamente en qué? En que la empresa obtenga mayores utilidades al cierre de la gestión. La administración financiera, que es lo que hemos venido, trata principalmente de qué? Trata principalmente del dinero y de aquellos valores que son convertibles también en recursos económicos, es decir, dinero. ¿Y de qué trata la administración financiera? Administramos el dinero y lo que buscamos es que las empresas ganen mayor valor en el mercado. No solamente utilidades o rendimiento, sino que ya tenemos que empezar a hablar de mayor valor o el valor de las empresas en el mercado. Y eso se logra con qué? Con mayores recursos, con confiabilidad y también con valores en activos y también con el personal. La administración financiera estudia, analiza y toma decisiones sobre inversión, financiamiento y la administración de los activos fijos. ¿Qué viene a ser la inversión? Viene a ser en los activos que la empresa va a comprar. ¿Qué es el financiamiento? ¿De dónde voy a conseguir dinero para llegar a realizar mi inversión? Nuevamente, tenemos dos fuentes de financiamiento, interna y externa. Externa es con préstamo, ya sea un préstamo directo, un préstamo financiero de una institución financiera, de un banco. Préstamo. Yo voy a llevar, por ejemplo, si voy a llevar adelante un emprendimiento, por decirles, ¿no? Y me presto plata de mi hermano no me va a cobrar interés, pero ese préstamo, ese dinero, ese flujo de ingreso que voy a recibir de mi hermano, se va a ver reflejado donde en el balance general como un pasivo, es decir, una obligación. ¿Por qué? Porque ese pasivo posteriormente, para mantener el equilibrio dentro del balance general, se va a ver reflejado también como que en el activo, ya sea en el activo de corto plazo o en el activo de largo plazo. Porque no se olviden que tiene que haber un equilibrio. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Ahora, si yo consigo un financiamiento o me presto plata, por decirles, de una institución financiera, de intermediación financiera, como son los bancos, ese capital o ese préstamo, ese flujo que voy a recibir se va a ver reflejado como que también como pasivo, porque es una obligación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este préstamo del banco me genera que un costo financiero y este costo financiero es producto de qué? De los intereses que yo tengo que pagar al banco por el préstamo que me he hecho. Entonces, el préstamo o el financiamiento externo se va a ver reflejado ¿dónde? En el pasivo, que son las obligaciones, de corto plazo o de largo plazo, pero son obligaciones con terceros, son obligaciones con terceros. En el caso de los intereses son un costo financiero que se va a ver reflejado ¿dónde? En el estado de resultados. ¿Cómo es esto? Si yo me presto plata del banco y tengo que amortizar, por decirles, a capital 1.000 bolivianos y de intereses 500 bolivianos, los 1.000 bolivianos, que es una cuenta por pagar, una obligación que yo tengo en el balance general, se descuentan 1.000 bolivianos. ¿Contra qué? Contra caja y banco. Pero los intereses, que es el costo financiero que se producen en la gestión, se registran ¿dónde? En el estado de resultados. Pero se mantiene el equilibrio. Y también en el financiamiento, la segunda forma de financiar mi inversión o mis actividades, mi activo, es con un financiamiento interno o propio, que normalmente es por el socio, por los socios o por los accionistas.
¿no? Es decir, el dinero, el propietario como capital para que la empresa funcione. Nuevamente, ¿cuántas formas tengo de financiar mi empresa? Dos. ¿O cuántas formas de financiar tiene una empresa? Dos. Interna, con aporte propio, y externa, con aporte de terceros, de externos. Y también el administrador financiero o la administración financiera trata sobre qué? Sobre la administración de los activos fijos. Es decir, cuáles van a ser los activos fijos que la empresa va a comprar o en los cuales va a invertir, que deberían reflejar al final en un mayor rendimiento y en un mayor beneficio para nosotros. Cuando se habla de la administración de los activos fijos, aquí tenemos que tomar en cuenta dos factores. Esta es una administración compartida. ¿Por qué? Porque si bien la administración financiera analiza, ve, decide qué activos va a comprar, estos activos no dependen de una manera directa del administrador financiero o de la gerencia de finanzas, sino que muchas veces, por no decir en un 99.999% de las ocasiones, estos activos fijos están bajo la custodia y el manejo y la administración de empleados o de otros empleados que son parte de la empresa. Por decirles, yo compro, no sé, compro 10 computadoras, 10 CPUs o 10 laptops. ¿Quién se encarga de hacer el análisis para la compra, el rendimiento, el beneficio, la depreciación de esos activos, el costo contable cero y todo lo demás para hacer el reemplazo? Es el administrador financiero. Pero esos laptops, esas desktop, esas computadoras, no se van a quedar con el administrador financiero, sino que van a ir a dónde? A otros empleados que necesitan estas máquinas para desempeñar sus funciones y sus labores. Por eso es que normalmente las empresas a los empleados le hacen una asignación de activos fijos, ¿no? Donde está, qué sé yo, su escritorio, la computadora, la impresora y todo lo demás. Se centraliza el análisis, la situación, el estudio, todo en la administración financiera, pero el activo o el bien está con un tercero, con un empleado. Lo mismo pasa con la maquinaria, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? El tema de los activos fijos, que es una inversión, toda inversión viene acompañada de qué? De un gasto, que también es parte del análisis y de la situación y de la toma de decisión del administrador financiero. ¿Por qué un gasto? ¿Por qué dicen una inversión viene acompañada de un gasto? Si yo compro un activo, por decirles una desktop laptop, es un ejemplo sencillo, tiene un gasto de qué? De mantenimiento preventivo que se debe realizar a los equipos cada cierto tiempo y también correctivo. Si yo compro una movilidad, lo mismo. La inversión, y ya habíamos hablado de ese tema ayer, la inversión es la compra, pagar por la movilidad. Pero esa movilidad, si bien va a servir, digamos, para generar ingresos, cada cierto tiempo voy a tener que hacer un mantenimiento preventivo, es decir, llevarlo al taller, su mantenimiento de 5.000, su mantenimiento de 10.000. Si yo me dedico al tema de la radio, a una empresa que ofrece servicios de telecomunicación, voy a invertir ¿en qué? En radiobases, en antenas y en repetidoras. Pero estas radiobases, estas antenas y estas repetidoras, el proveedor me va a decir, yo te voy a dar una garantía por 2 años de correcto funcionamiento. Pero después de los 2 años, para que tú mantengas el correcto funcionamiento, vas a tener que hacer ¿qué? Pagarme un mantenimiento preventivo. Por decirles, si la radiobase está en el oriente, el mantenimiento preventivo va a ser agarrar, ir y limpiar la radiobase, sacar el monte y todo eso. Y si es que ocurriese alguna eventualidad, algún imprevisto, como puede ser que le caiga un radio a la radiobase, por decir eso, ese mantenimiento ya no es preventivo, es correctivo. ¿Por qué es correctivo? Porque se tiene que realizar el cambio de una pieza o de varias piezas. ¿Y eso qué es? Eso no es una inversión.
eso es un gasto. Entonces, todas las inversiones que se realizan en una empresa tienen que ir acompañadas o van acompañadas posteriormente de un gasto. Entonces, todo ese análisis de la inversión, el rendimiento, el beneficio, el costo, el gasto, las depreciaciones, las amortizaciones, el financiamiento, de dónde consigo, para qué consigo, conviene o no conviene, es precisamente parte del análisis de lo que hace el analista financiero. ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de las finanzas? Tenemos que tomar en cuenta que lo único que se puede invertir en las empresas es el dinero. Algunas personas dirán también, no, sí, pero licenciado, también se puede invertir, el tiempo también es una inversión. Sí, pero en las empresas lo único que se puede invertir es el dinero. Y el acortar tiempos, movimientos, procesos, procedimientos en una empresa, al final repercute en que la empresa genere mayor dinero. ¿Por qué? Porque eso afecta en la toma de decisiones y la toma de decisión oportuna y eficiente hace que las empresas tomen cierta ventaja comparativa que después se puede volver competitiva y que va a repercutir en qué? En el beneficio y en el rendimiento de las empresas. Pero previamente a que las empresas, porque no se olviden que las empresas son empresas y son grandes, no porque se llame Intel, no porque se llame Tigo, no porque se llame Microsoft, no porque se llame Apple, no porque se llame Toyota, no. Estas empresas son grandes. ¿Por qué? Por las personas que están en las instancias de decisión. Muchas veces las empresas van a continuar, que es lo que ha pasado con algunas empresas nacionalizadas, ¿no? Que continúan. ¿Por qué? Porque los mandos medios para abajo se mantienen y conocen el negocio y toman decisiones. Y muchas otras empresas, digamos, ¿qué es lo que buscan? Buscan captar o capturar cerebros precisamente con experiencia, con know-how y capacidad, aparte de conocimiento del mercado. ¿Para qué? Para generar precisamente mayor rendimiento, mayor empleo. Entonces, como lo único que se puede invertir en las empresas, y nosotros también, lo único que se puede invertir es el dinero, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Previamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar financiamiento. Es decir, ¿de dónde voy a conseguir el dinero para invertir? ¿Por qué? Porque tanto las empresas como nosotros, las personas naturales, tenemos una capacidad de inversión, una capacidad de ingresos ahorrados destinados para invertir. Si los dineros, si el dinero, si los ahorros que yo tengo me alcanza para llevar adelante, ¿eso qué es? Es un... Pero si no me alcanza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar financiamiento, es decir, buscar a un tercero que me preste los suficientes recursos económicos para llevar adelante. Y una vez que yo tengo patrimonio, tengo capital y me presto dinero de un tercero, ¿qué es lo que hago? Genero y voy a comprar, voy a buscar activos. Activos de corto plazo y activos de largo plazo. Operación, inversión, financiamiento, dependiendo de la actividad a la cual yo me dedico. Si yo me dedico, por decirles, a la venta y a la generación a ver, no sé, digamos, de la fabricación de vasos de cristal. Estoy en el sector de la industria. Con estos dineros yo me voy a conseguir, que me voy a prestar, que voy a financiar, que voy a comprar. Voy a comprar activo fijo, ¿no ven? Porque mi rubro principal es que es la industria, es la transformación de la materia prima. Es decir, voy al mercado, compro insumos, compro materia prima, pasa por un proceso de transformación, genera un valor agregado, ese valor agregado va a estar ¿qué? En un producto. ¿Para qué? Para después volver nuevamente al mercado y ofrecer mi producto. ¿Con qué finalidad, con qué objeto? De que la gente o el mercado me compre ese producto, generando que yo ingresos para mi empresa, ¿no? Es un ciclo. Voy al mercado, transformo, ofrezco al mercado, el mercado me compra, genero ingresos, voy al mercado, compro insumos, materia prima, todo eso. Si estoy dedicado en el sector industrial, entonces para que yo genere mayor riqueza, mayor
ingreso, mayor utilidad. ¿En qué voy a invertir? Activo de largo plazo, es decir, activos fijos, maquinaria. Si yo estoy dedicado, por decirles, al sector textil, y estoy dedicado principalmente a lo que es la compra de ropa, ¿no? Para vender, y no estoy en un sector industrial, entonces no voy a invertir pues en maquinaria. Será pues que voy a invertir en qué? En inventario, ¿no? ¿Por qué? Activo de corto plazo. Porque como yo estoy dedicado a la compra, venta y compra de ropa, por decirles, entonces, ¿de qué voy a ganar? De comprar ropa, de comprar, qué sé yo, eh, artículos de primera necesidad y todo, ¿no? ¿Para qué? Compro, aumento un valor, fijo el precio y eso sale al mercado. Sale al mercado. Entonces voy a invertir ¿en qué? En activo circulante. En activo circulante. Entonces no es que necesariamente cuando yo hable de activos voy a hablar de activos fijos. Puedo hablar también de activos de corto plazo, dependiendo de qué, del rubro, de la empresa, del sector donde yo llegue del aprendizaje. Y al final, ¿para qué voy a invertir en activos? ¿Para qué? Para ganar rentabilidad, para ganar plata, renta, ese margen de beneficio que es para lo cual existen todas las empresas. Todas las empresas están creadas, fundadas y generadas. ¿Para qué? Para generar rentabilidad, lucro. Y aquí les voy a decir nuevamente, una cosa son las organizaciones y otra cosa son las empresas. Todas las empresas son consideradas organizaciones, pero no todas las organizaciones son consideradas empresas. ¿Cuál es la diferencia básica? Las empresas buscan que el lucro, la rentabilidad, generar platita, riqueza. Pero las organizaciones, pueden existir organizaciones con fines de lucro, chao, Pati, organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, que no necesariamente van a buscar riqueza, lucro. Esa es la diferencia básica y principal entre lo que es empresa y organización. Todas las empresas son consideradas organizaciones, pero no todas las no buscan las empresas. Sí. Por ejemplo, teoría, la Iglesia Católica es una organización, pero no busca el lucro. Ejemplo de empresa, la Cervecería Boliviana Nacional. ¿Qué es lo que busca? Busca lucrar, busca rentabilidad, busca un beneficio económico. Las naranjitas, sus papas, en el mercado es una empresa unipersonal. Sí, tal vez no tenga los conocimientos técnicos, científicos que ustedes tienen, pero es una empresa. ¿Por qué? Porque esa señora agarra con los conocimientos y la necesidad que tiene, espera que llegue el producto ¿de dónde? Del campo. Va, compra a 10. Después va al mercado, se sienta y lo que ha comprado a 10 vende a 12. ¿Y qué es lo que busca? Ganar platita. Y ganar platita para nosotros, que puede ser de 2 bolivianos, ese precio. El costo es de 10 y el precio es de 12. El beneficio o la renta que ha ganado esta persona es de 2 bolivianos. Es una empresa. Esos 2 bolivianos viene a ser la rentabilidad, el margen de beneficio. Ahora, si ya hablamos de economía de escala y esto lo multiplica por 10, por 1000, por 1, es el ingreso que va a recibir. La persona ya tiene un ingreso, tiene un costo y tiene un beneficio, una utilidad. Ahora, esto, ¿qué pasa con esta señora? Podemos llevarlo a nivel ya empresarial, donde las empresas que tienen, cómo expresan, digamos, este movimiento en su estado de resultados,
Tienen un ingreso, tienen un costo, tienen los gastos administrativos divididos en gasto comercial operativo. Por debajo tienen lo que es el gasto de personal, tienen una utilidad, tienen sus ingresos financieros, sus ingresos no financieros, tienen un ingreso, una utilidad antes de impuestos, pagan el 25% y encuentran la utilidad neta. Pero al final la estructura del estado de resultados, que se acaba de ver de manera sucinta, es lo mismo que pasa con las empresas o con las personas personales. Tienen un ingreso y tienen un costo y todos buscan un beneficio que viene a ser una rentabilidad. ¿Cuál es la definición de las finanzas? Esta definición es muy sencilla, pero podemos estar por lo menos media hora, 45 minutos ahora. Dice, las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y podemos ir desmenuzando, ¿no? ¿Por qué ciencia? ¿Por qué? Porque es una verdad comprobada, es una verdad absoluta, es una verdad universal. ¿Qué? Que ha seguido todo el proceso científico hasta comprobar que sí es cierto y es reconocida y aplicada en todo el mundo. Por eso es que es ciencia. ¿Por qué es arte? Porque si bien, digamos, las finanzas es una ciencia, está escrita, tiene su esquema, son los números y todo, ¿no? Todo analista financiero, todo analista financiero, cuando realiza su análisis, cuando realiza su trabajo, le pone su sentir. No estoy diciendo que es arte porque le pone colorcitos, ¿no? Le pone rosadito por acá, amarillito por aquí, florcito y todo eso. No, sino que el expresar, mostrar los resultados, el explicar los resultados, hacer el diagnóstico, poner todo este análisis en blanco y negro, todos los analistas financieros o todas las personas le ponen su sentir. Desde el mismo hecho en que el análisis se puede hacer de adentro hacia afuera, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, haciendo análisis por sectores o haciendo un análisis individualizado, todo análisis, toda expresión, todo documento, todo lo que se hace es propio de cada analista. ¿Por qué? Porque la persona, el analista, en ese sentir, en ese vivir, en ese ver las cosas, porque al final los números te llegan a tener una explicación, en ese documento, en la forma de presentar, de exponer, son diferentes. Podemos dar un estado de resultados, un balance general, exactamente el mismo, a 2, 3 analistas, y los resultados pueden ser similares, pero diferentes en la forma. Pueden ser muy similares en el fondo, pero completamente diferentes en la forma. Y al final también tenemos que recordar que la forma también ayuda y explica en el fondo, entender mejor el fondo. Porque es más fácil de entender hacer una presentación visual, gráfica, que solamente con números y con letras y porcentajes. Y esa es la ciencia, ese es el sentir que le va a dar cada administrador. ¿Qué es administrar? Ya sabemos, optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son pues limitados. Los recursos con los que cuentan tanto las personas como las empresas son limitados. Son limitados. Incluso el hombre más rico del mundo, que puede tener más de N mil millones de dólares, tiene N mil millones de dólares. Tiene limitado. Las empresas igual tienen un límite, un tope de recursos en efecto propios y recursos a los cuales pueden acceder. Que yo sea la empresa, que yo sea de las más grandes, yo busco un financiamiento, se mide pues también este riesgo y te dicen, ¿sabe qué? Usted puede acceder hasta tantos dólares o hasta tantos bolivianos. Es limitado. Y al ser un recurso limitado, en este caso del que estamos hablando, el recurso económico, el recurso financiero, tenemos que optimizar, ser eficientes, ser eficaces y ser efectivos en la administración de los recursos. Por eso es que es arte, ciencia comprobada, y buscar el correcto manejo. ¿Para qué?
para maximizar nuestros beneficios, eficientes, eficaces, efectivos. ¿Qué implica? ¿Qué implica la administración financiera o qué implica ser administrador financiero? Va de la mano de la primera palabra, administrador. Va de la mano de lo que es la primera palabra, administrador. ¿Y qué nos enseñan en la carrera? Desde el primer día que pisamos esas salas, esos cursos, el administrador financiero, dicen, es un tomador de decisiones. Hay dos cosas que yo me acuerdo que siempre me han enseñado o me metían en la cabeza desde que yo entré a la universidad sobre lo que es ser un administrador de empresas. Uno, que el administrador toma decisiones. Y dos, que el administrador es un líder. Son las dos cosas que hasta ahora sigo creyendo que es un administrador. Por eso les digo, voy a la primera palabra, administrador financiero. El administrador es tomador de decisiones y es líder. Pero cuando hablamos de tomar decisiones, no hablamos pues de tomar decisiones en base a que, no, agarro, mucha, ¿dónde va el viento? ¿Qué hago? O sea, tiro la moneda, no. El tomador de decisiones quiere decir que antes de tomar la decisión, porque una decisión es agarrar y elegir una opción entre varias que se presentan, toma decisiones en base a qué, a estudios, en base a qué, análisis, en base a qué, a proyecciones, a conocer lo que está pasando en el macroambiente o en el ambiente exterior, los factores internos y los factores externos. No es un tomador de decisiones al azar. Toma en cuenta diferentes factores, estudios y análisis para tomar una decisión. A eso, sumado el know-how o la experiencia que pueda tener el administrador financiero, es un complemento, ¿verdad? Por eso es que muchas organizaciones piden pues 5 años de experiencia, 10 años de experiencia. ¿Por qué? Porque esa experiencia no te la va a dar el texto, no te la va a dar, digamos, la clase. Esa experiencia te va a dar ¿qué? El diario vivir. El haber estado, el haber partido, porque vas aprendiendo, vas conociendo, ese es el know-how, ese es el valor, que a medida que va pasando el tiempo los profesionales vamos ganando. Y es la ventaja comparativa que tenemos las personas que ya tenemos varios años en el mercado contra aquellos que están empezando. Y esa es la verdad. Por eso es que las empresas piden años de experiencia, ese know-how, ese conocimiento. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el know-how o la persona y la experiencia y el conocimiento que tiene con el estudio técnico científico que se hace. ¿En base a qué? Análisis, proyecciones, conocimiento del mercado, de la economía. Por eso es que es un tomador de decisiones. Y si ya hablamos del administrador financiero propiamente sobre el tema, habla sobre inversión, buscar inversionistas. ¿Qué es la inversión? Ya hemos dicho, ¿no? Buscar de dónde conseguir. Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que los inversionistas aumenten y tengan mayor beneficio, es decir, plata. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que se hace al cierre de la gestión cuando las empresas tienen utilidades? Hay una reunión, ya sea de las empresas sociedades anónimas o las SRLs, donde se dice a ver cuánto hemos generado de utilidad más el flujo de efectivo, digamos 10 millones. Ah, ya. Yo, que soy inversionista, yo, que soy dueño de la empresa, si voy a poner mi platita en una empresa, ¿para qué voy a poner mi platita? ¿Para qué? Para ganar platita, ¿no ves? O tú pondrías platita, digamos, en una empresa que sea fondo perdido. No, pues, el Estado puede tener fondo perdido. El empresario, el emprendedor, la persona natural que necesita para comer, necesita plata para que su hijo vaya al colegio, que necesita recursos para comprarse una casa, para darse un gusto, para comprar auto. Invierte, pone sus recursos económicos en una empresa, ¿para qué? Para generar más plata. ¿Y qué es lo que hace el administrador financiero? ¿Qué es lo que debería hacer? Es pues tomar decisiones, actividades, ¿para qué? Para que al cierre de la gestión la empresa tenga mayor utilidad, tenga mayor riqueza, tenga mayor valor en el mercado
y velar para que el inversionista o el dueño también genere mayor riqueza personal. Por eso es que el inversionista, o se busca que el inversionista gane. Decide sobre cómo invertir, corto plazo, largo plazo, dónde invertir, para qué invertir. Y solamente deberías o podrías invertir cuando las decisiones que tú tomes generen mayor beneficio, mayor rentabilidad. Por eso, ¿cómo invertir? No voy a invertir, pues, o sea, tengo que medir aquí la inversión con el riesgo. No voy a invertir, pues, todos mis recursos en una actividad con demasiado riesgo, donde sé que existe gran posibilidad o gran probabilidad de que no se dé esta situación, pierdas toda la plata, ¿no? Por eso también cuando tomamos una mala decisión, dirán, pues, ya tomas la mala decisión, solo has perdido plata, sí. Pero el que yo pierda plata, pierda recursos financieros, tome malas decisiones, puede afectar en qué? En que la empresa, para mantener sus márgenes de beneficio, mantener sus márgenes para sobrevivir, despida pues personal, ¿no ve? Porque la empresa tiene que sobrevivir y muchas veces lo que hacen las empresas es pues reducir el costo fijo, el gasto fijo. ¿Y cuál es el costo fijo? Un costo que es muy elevado es pues el gasto de personal. Muchas veces agarran, reducen la planilla para mantener. Mala decisión, mala inversión, puede afectar. Una buena decisión de inversión, de saber dónde invertir, cómo invertir, va a repercutir en qué, en que tenga mayor ingreso, mayor utilidad. ¿Y qué dice la ley? Todas las empresas privadas al cierre de gestión, si tienen que ser, todas las empresas privadas al cierre de gestión, si tienen utilidades, tienen la obligación de repartir parte de estas utilidades entre sus empleados. ¿Esto qué quiere decir? Estás asegurando la salud financiera de la empresa. Estás asegurando que al empleado se le va a pagar de manera regular y estás asegurando que por el esfuerzo y las buenas decisiones que tú tomes, esfuerzo tuyo, decisiones tuyas y esfuerzo de tus empleados, se beneficien económicamente al cierre de gestión. Por eso es que tenemos que saber cómo invertir, dónde invertir y es una decisión clave, importante en la vida de cualquiera. Y también se toman decisiones sobre qué, sobre reinvertir o distribuir. Reinvertir o distribuir qué, las utilidades, la distribución de utilidades. En el caso de las SRLs existe una asamblea, una asamblea de los socios, ¿no? De los que han puesto. Las SAs también. ¿Cuánto tenemos de utilidad? Tenemos 10.000 bolivianos. Dos decisiones. Reinvertir o distribuir. ¿Qué es distribuir? Agarrar esas utilidades y decir, ¿sabes qué, viejito? Ya, nos distribuiremos. Para ti 5.000, para mí 5.000, y listo. Estamos repartiendo dividendos. ¿O qué es reinvertir? Es agarrar y decir, ¿sabes qué, viejito? Tenemos 10.000 bolivianos al año. Con estos 10.000 bolivianos vamos a reinvertir ¿en qué? En estos activos. Y esta reinversión nos va a representar que un beneficio en las utilidades, un crecimiento del 3%. Lo cual al año, en vez de tener 10.000, vamos a tener 20.000. ¿Y de qué manera estamos asegurando la salud financiera de la empresa? Estamos invirtiendo para generar mayor riqueza y estamos estableciendo la posición financiera y el valor de la empresa en el mercado. Y esta es una situación difícil. ¿Por qué? Porque obviamente si he puesto mi plata voy a querer ganar plata. Entonces el administrador financiero tiene que tener todo un plan financiero para convencer, y si así lo merece, a los accionistas o a los dueños de no cobrar utilidades, dividendos, sino de reinvertir. O la otra opción es agarrar y decir, bueno, hemos generado 100.000, de los 100.000, un porcentaje que se vaya a la distribución de utilidades, a los socios, a los dueños, y el mayor porcentaje que se vaya a la reinversión, que se reinvierte en activo, que se reinvierte en materia prima, pero que se quede dentro de la empresa. Porque la distribución de dividendos es que tengo 10.000 y de los 10.000, 5.000 sale de la empresa. Va al bolsillo de los socios. Eso es distribuir dividendos. Eso es.
¿Y cuándo se realiza? Al cierre de la gestión, con el estado de resultado cerrado y el balance general cerrado. Entonces, esas decisiones las tomamos como administradores financieros. ¿Por qué? Porque al final los dueños, los socios que van a esperar una presentación, una exposición, una explicación. Y sobre el resultado, que va a ser un numerito, el administrador financiero tiene que empezar a ver qué es lo que más le conviene a la empresa, ver qué es lo que le conviene al socio, encontrar un punto en el cual la salud financiera de la empresa no se descuide y tampoco el socio, el dueño, se vea disconforme por los dividendos que vaya o no vaya a recibir. ¿Cuáles son los campos de actividad donde puede practicar o donde puede trabajar el administrador financiero? Ya lo había dicho, en todos. Es transversal. El administrador financiero puede desempeñar sus funciones en todas las organizaciones. En todas. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones necesitan recursos económicos, financieros para llevar adelante sus actividades. Todas las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia nuevamente entre empresa y organización? Las empresas buscan el lucro. No es necesario tener una empresa monstruosa, ¿no? Qué sé yo, como la cervecería, como Entel, como los bancos, ¿no? Mucha inversión en activos, edificios, maquinaria, ¿no? Eso, empresa, sí. Pero una persona igual es empresa. Una persona igual es empresa. ¿Por qué? Porque busca el lucro, busca ganar platito. Pero si hablamos de empresa, hablamos de organización, hablamos de estructura, misión, visión, planes, objetivos, estrategias, tácticas, todo lo demás, porque todas las empresas tienen misión y tienen visión, ¿eh? Tienen objetivos. Pero todas las empresas, todas las organizaciones que necesitan recursos económicos. Entonces el especialista financiero puede trabajar en empresas comerciales, en la banca, consultoras financieras, mercado de capitales, en empresas extractivas, empresas industriales. Porque las finanzas son transversales en todas las organizaciones. A ver, hasta aquí si tienen alguna duda o consulta, ¿ya? Algo que les voy a pedir por favor a todos. Si estoy hablando y si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, levantan la mano o me interrumpen. No me apura. La idea es que avancemos y se vaya entendiendo lo que vamos avanzando. Hasta aquí sí. Licenciado, perdón que le corte. Tengo dos compañeras que están en sala y en espera. Se les cortaron el internet y me hablaron por el chat. ¿Alguna otra duda o consulta? Perdón. Juan Carlos Gallo, adelante, por favor. Buenas tardes, Lick. Yo quería hacerle una consulta. Bien, ¿Los alquileres estaría contando como un costo fijo? Esa era sí, mi duda, digamos. sí, sí, sí. Ah, ya, Claro licenciado, que sí. estoy. ¿Por qué vendría a ser un costo fijo? ¿O por qué no vendría a ser un costo fijo? Bueno, yo diría que es un costo fijo eh, porque todos los meses tenemos que pagar un alquiler, ¿no? Y esto, pues, obviamente, es fijo. Claro. Sí. Ahora, o sea, es fijo, ¿por qué? Porque es recurrente en el tiempo, ¿no? Cada mes, tin, como tú dices, y el monto es similar, ¿no? El costo fijo no necesariamente va a ser mil, ¿no? 1100, mil, o sea, sí es un costo fijo. Ya, licenciado, gracias. Samuel Blanco, Samuel Blackwood Blanco, con Samuel. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda. Mencionó que todo activo tiene su gasto. Entonces, como mencionó de los autos que merecen mantenimiento, igual aplica a terrenos, porque tengo entendido que terrenos no tiene depreciación ni nada por el estilo. Ah, es que, Samuel, es diferente el gasto a la depreciación, ¿no? ¿Ver? El único activo fijo que no se deprecia, ¿cuál es? Son los terrenos. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor
por el uso del bien en el tiempo. Normalmente la depreciación es fija, ¿no? Es decir, dependiendo del bien, se puede depreciar un 4%, 10%, 25%. ¿Verdad? Esa es la depreciación. Pero otra cosa es el gasto de mantenimiento. Es el gasto que va de la mano con lo que es el activo. Y yo te digo, sí, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un terreno en Santa Cruz. Por las condiciones climatológicas que tiene esta región, voy a tener que contratar a alguien para que vaya de manera mensual o regular ¿a qué? A cortar el césped. Puede ser que tal vez, dependiendo de donde yo tenga el terreno, tengo que amurallar y tenga que contratar a alguien que se haga cargo de la seguridad del, del terreno. Pero hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la depreciación, que es una característica propia del activo, y otra cosa son los gastos o los gastos de mantenimiento que vienen casados con la inversión por la compra del activo fijo. El gasto se va a reflejar y se va a registrar en el estado de resultados, por si acaso. La inversión se va a registrar ¿dónde? En el balance general. La depreciación se va a registrar ¿dónde? En el estado de resultados. Y la depreciación acumulada se va a registrar ¿dónde? En el balance general. ¿Qué es la depreciación acumulada? Es precisamente la sumatoria de las depreciaciones que se van registrando, se van contabilizando año tras año. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Señorita Herrera, por favor. Licenciado, como el compañero anterior estaba diciendo que el alquiler es un gasto fijo, en caso de que, por ejemplo, acá hay anticréticos, en ese caso, ¿dónde entraría? ¿Sería como un activo, un gasto o cómo entraría? Porque en sí es como un dinero guardado, digamos, y todo es ganancia, ¿o cómo sería? Es diferente el alquiler al anticrético, ¿no? ¿Verdad? Al final, el anticrético, ¿qué vendría a ser? ¿Una obligación? O sea, vamos a empezar. Es buena pregunta. El alquiler, yo agarro y mensualmente tengo que pagar 100, ¿no? Y esa platita se va, no le torna. ¿Cómo funciona el anticrético? En el anticrético yo le doy al anticrecista, le doy 1.000 bolivianos. ¿Ese es un derecho o es un pasivo? ¿O es una obligación que tengo? ¿Es un derecho o es una obligación? Tal vez sería una obligación, ya que nos está rentando el lugar, digamos, No, es un derecho. es un derecho. Claro, ¿sabe por qué? Porque yo, por decirle a usted, señorita Herrera, yo le voy a dar 10.000 bolivianos de anticrético. ¿Por qué es una obligación? Digo, ¿por qué es un derecho? Porque transcurrido el tiempo, 1 año, 2 años, usted me tiene que devolver esos 10.000 bolivianos. Entonces es un derecho que yo tengo, no es una obligación. Esa es la diferencia. En el caso del alquiler, yo le estoy pagando a usted costo, gasto, mensualmente. En el caso del anticrético, yo a usted le estoy dando un monto determinado y cuando se cumpla el plazo y las condiciones, yo tengo derecho a qué? A que usted me devuelva el monto que le he facilitado o que le he dado hace 1 año o 2 años atrás. Ese es un activo. ¿Se entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora, esto, por si acaso, se va a registrar ¿dónde? En el balance general. No se olviden que tenemos básicamente dos estados financieros, ¿no? Tenemos cuatro que son claves, ¿no? Pero hay dos principales, ¿no? Que es el estado de resultados, que es de la gestión, y el balance general. Son cuentas diferentes, ¿ya? Entonces, en el balance tenemos activo, pasivo, patrimonio, y en el estado de resultados tenemos prácticamente todo lo que es la parte de operación de la empresa, y eso requiere una gestión.
Por eso es que el anticrético estaría en el balance general como activo, como derecho. Y el alquiler se registraría ¿dónde? En el estado de resultados como gasto. ¿Alguna duda o consulta más que tengan? Licenciado, ¿Cómo es? una consulta, tomando como ejemplo el tema de una adquisición de un inmueble y nos indicaba que pues no sé no sé si estoy equivocado, pero cuando se hace un tema de inversión se refleja en el balance general y cuando es un tema de gasto en el estado de resultados. No sé si estoy en lo correcto. Completamente en lo correcto. Y mira, usted decía que hay un costo que es el tema de mantenimiento, de refacción, que entra dentro de lo que es un gasto dentro de una inversión. Y como también decía que toda inversión lleva un gasto. Hay otros costos que se toman, por ejemplo, el tema de saneamiento, el tema de pues pago de arquitecto, registro del catastro. ¿Eso se tomaría como una inversión o un Sí. costo de inversión o un Sí, gasto en no es, realidad? no. Fabio, no uses la palabra costo como costo de inversión. Una cosa es el costo y otra cosa es la inversión. Esos montos que tú acabas de decir y esos conceptos entran como parte de la inversión, entran como parte de la adquisición del bien. Entonces es una inversión, no es un costo. Eso Ok, que va a ser igual va a ser sujeto de qué, de depreciación, ¿no? Que se va a tomar en cuenta anualmente y también sirve para qué, para tomar, para sumar el valor económico del bien en el mercado. Es parte de la inversión, no es un costo. Después, digamos que tengas costo de mantenimiento, por decirte, ¿no? Normalmente los edificios, en los condominios, se tiene que pagar un mantenimiento. Después que tengas que hacer, qué sé yo, refacción, no refacción, digo, un mantenimiento a las luces, al inmueble y todo, eso ya es otra cosa. Pero toda la primera parte que tú has dicho que se tiene que realizar para la compra de un bien, entra dentro de lo que es la parte de inversión. gracias, licenciado. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de las finanzas en la vida de las empresas y en la vida de las personas? Es por eso que el tema, o sea, es por eso que las finanzas es una parte importantísima para el administrador de empresas y también para el administrador del hogar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones, qué sé yo, del costo, del gasto, de corto plazo, de largo plazo. Invertir, ¿qué es invertir? O sea, destinar recursos económicos esperando recibir un beneficio de aquí a un tiempo determinado. Por eso es que muchas veces cuando se hacen los cálculos y se hacen las proyecciones de los flujos de caja, TIRBAN y todo lo demás en el tiempo, muchas empresas proyectan tener recién beneficios a partir del segundo o tercer año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que las empresas cuando empiezan sus actividades y no tienen un mercado y tienen que entrar a participar ya en un sector establecido donde existen otros participantes con experiencia, que ya han fidelizado a sus clientes y todo lo demás, tienen que empezar a ganar mercado. Generalmente empiezan a producir, empiezan a generar sus actividades económicas a pérdida, hasta poder llegar a encontrar un punto de equilibrio donde sus ingresos igualen a sus costos, para después recién empezar a generar utilidades. Por eso es que al principio, cuando se hacen los cálculos económicos, financieros de las empresas, se estima tener 1, 2, 3, 4, 5 años pérdida. Y por eso que para eso que necesitamos tener patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio va a ayudar a qué? A solventar precisamente o a mantener estas pérdidas, esperando tener rentabilidad y utilidad en un tiempo determinado. No es que yo como empresa voy a agarrar, monto mi empresa e inmediatamente voy a empezar a tener utilidades. Ingresos sí, pero no necesariamente utilidades. O no necesaria. ¿Por qué? Porque al final las utilidades vienen a ser que el ingreso menos el egreso. Al final las utilidades es ingreso menos egreso, en resumen. Y muchas veces al empezar una actividad tengo mayores egresos que ingresos. ¿Por qué? Porque no tengo mercado.
Nadie me conoce en el mercado. Por eso es que ustedes llevan, ¿no? Llevamos marketing, ¿no? Lo que es la penetración de mercado, el posicionamiento, estrategias, que eso puede ser de costo, de diferenciación, todo lo demás. Porque no necesariamente puede tener utilidad. A ver, aquí una pregunta cortita, por un puntito, al que levante la mano. Entre el ingreso y el costo, o el ingreso y el gasto, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Y por qué? Entre el ingreso y el gasto, el costo, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Y por qué? ¿Nadie? A ver, Joseph John Flores, lo Licenciado, que con temor a equivocarme, no tengas podría, temor, para eso estamos acá. podría decir que la dependiente sería el ingreso porque depende de las decisiones y que vayamos a tomar, y la dependiente sería el gasto. No sé si La estoy en lo correcto. dependiente es El gasto, el gasto, exacto. La independiente sería los ingreso. ingresos, que dependen de todas nuestras decisiones que vayamos a tomar, sea inversión, decisión, operación. Negativo, Joseph John. Gracias, Te licenciado. agradezco. Una señorita creo levantó antes de... Gracias por participar, Joseph. Tú lo ves que está... Pero... A ver, a ver, pero, o sea, ¿quién levantó la mano después de Joseph? ¿Nadie? Licenciado, buenas tardes. También con temor a equivocarme. Muchas La gracias. variable Para eso estamos acá. dependiente, comentario. La variable dependiente sería el ingreso, ya que esta depende de la respuesta del mercado, y la independiente serían los gastos, quizás dicen. Pero entre ingreso y gasto, obviando el tema del mercado, ¿cuál sería dependiente e independiente? Entonces, el gasto sería dependiente, licenciado. Negativo. La variable dependiente, jóvenes, entre el ingreso y el gasto, es el ingreso. Y la independiente es el gasto. A ver, les voy a dar un ejemplo. Yo me dedico a vender tazas del mejor equipo del país. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir al mercado y lo primero que tengo que hacer es gastar, costear 10 tazas. Primero que hago, pago por mis 10 tazas. Después voy a mi puesto de mercado y por cada taza me ha costado 10. Voy a vender cada taza a 12. Entonces, si por cada taza he pagado 10 bolivianos y he comprado 5 tazas, primero tengo que pagar bolivianos para recibir 60. Si yo no tengo platita para comprar mis 10 tazas, ingreso. Otra, me dedico a la venta de hamburguesas. Quiero llevar adelante mi actividad para vender hamburguesas, para ganar plata por venta de hamburguesas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir al mercado con mi platita
y yo con mi platita gastar, costear qué. Tomate, carne, pan. En función a la capacidad de costo de gasto que yo tenga, voy a poder generar mis ingresos. Si tengo para pagar, para gastar, costear una hamburguesa, si tengo en el bolsillo para comprar materia prima para hacer una hamburguesa, voy a tener el ingreso por una hamburguesa. ¿No? Costo, punto de equilibrio, precio, margen de beneficio. Si tengo en el bolsillo para costear, para gastar y procesar y hacer 100 hamburguesas, voy a recibir ese beneficio o esa diferencia entre mi costo, entre mi punto de equilibrio y el precio, digamos, 2 bolivianos, que es el beneficio, 2 por 100, 200. Si tengo platita para costear, para pagar, qué sé yo, una hamburguesa, solamente voy a recibir 2 bolivianos por eso. Por un puntito, díganme ustedes alguna actividad donde no tengan que gastar, o no hayan gastado, o no hayan invertido para generar ingreso. Por un puntito. Licenciado, ¿puedo participar? A ver, Joseph John, primero ha levantado la mano. Licenciado, sería los servicios, porque no gastas para generar, más bien el ingreso viene por tu esfuerzo, no viene por el gasto de dinero. ¿Qué servicio? Puede ser de internet, puede ser de ¿Pero no has telecomunicaciones. comprado máquinas para tener y ofrecer el servicio de internet? Claro. De plomería, no, tenías que comprar herramientas. Perdón, licenciado, voy a pedir. Herramientas. Sí, perdón. Bien, bien, Joseph. Vamos, a ver otro. Yo, licenciado, podría participar. Claro, adelante. Puede ser, no sé, una albañería, o sea, ser albañil es por tu propio esfuerzo y por tu conocimiento en sí, y recibes un ingreso. Pero dime una cosa, para que tú adquieras el trabajo, el conocimiento de albañil, ¿no has tenido que invertir, digamos, por lo menos en una herramienta? Bueno, tal vez conocimiento Ahora, y si yo te trabajo. digo, ya te contrato como albañil, te digo, ya, perfecto. Pero es en, qué sé yo, en Chasquipampa. No vas a gastar en tu servicio de transporte, por irte, o en tu ropa, por lo menos. Sí, eso sí, en ese caso. Ahora, para albañiles, yo tengo que poner toda la materia prima, digamos, ¿no? Pero y dime, la maquinaria, digamos, la pala, la plomada, qué sé yo, todo eso, ¿lo pones vos o lo pongo yo? Eh, yo creo que yo, sí. Bien, Carlos. A ver, otro, Licenciado, ¿puedo responder? por favor. Bueno, yo realmente, bueno, creo que no existe, esa posibilidad, digamos, de no gastar porque siempre existe el costo de oportunidad, pero lo más cercano, digamos, según yo, sería, digamos, yo que tengo de nacimiento una habilidad muy buena para cantar, digamos, igual tendría que gastar, digamos, como usted dice, movilidad y todo eso, pero si, digamos, soy bueno leyendo para hacer algo, tal vez con eso, digamos, podría ser o trabajar en alguna parte o hacer algún negocio de eso. Puede ser, ¿no? Pero, a ver, si tú, una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. En este caso tú estás hablando de que tienes una aptitud, digamos, ¿eh? Pero igual tienes que gastar, pues, ya sea, digamos, en una escuela de música, ya sea en formar una banda, en algo. Bueno, pues, igual, digamos que los dotados del fútbol, digamos, ¿no? Messi, Ronaldo, Cristiano, realmente tocados por la mano de Dios, pero han tenido nomás, pues, en una primera instancia, gastar en las escuelas de fútbol, en ir a un lado para hacerse conocer, pasar o sea, por diferentes pruebas y llegar a ser lo que son hoy, ¿no? Entonces, no. A ver, otra, intentemos. Licenciado, ¿puedo participar? Licenciado, ¿puedo Adelante, por favor. participar? Le podría comentar, bueno, yo estaba pensando en esto de los voceadores de minibús.
ya que por cerca de mi casa existe una plaza, es una parada, y obviamente he visto varios que le dicen colitas, que no tienen nada, ¿no? Pero que solamente hablan fuerte y les dan 2 bolivianos o 3 bolivianos. Y para movilizarse no gastan. Bueno, ellos viven en la calle. Ah, tampoco va a vivir en la calle, todo. En algún lugar deben vivir, pues ya. Pero sí es buen ejemplo. Pero sí, tiene que haber un gasto por lo menos de transporte, ¿no? Entonces, sí, sí hay. Buen ejemplo, casi, casi, vamos cerca. Otro, Licenciado, dígame. ¿puedo participar? Bueno, yo creo que no hay ninguna actividad o trabajo que genere ingresos sin hacer gastos, ya que ya, como usted dijo, ya sea para un albañil necesita herramientas o ya para cantar en la calle necesitas ropa, pasaje, todo eso, hasta su gozo para que le den que les den el dinero. Bueno, por eso yo creo que no hay ningún ingreso que no que se genere sin haber un gasto. Yo tampoco no creo. Hasta los youtubers, ¿no? Los youtubers sin celular no son youtubers, digamos, ¿no? Los youtubers sin pagar por internet o para subir su video no existen, ¿no? Por lo menos tienen que pagar su celular, tienen que pagar, qué sé yo, el internet, claro, ¿no? O la PC, digamos, como es, ¿no? Por eso cuando les digan cuál es la variable dependiente y la variable independiente, sin gasto no hay ingreso. Lo que ustedes están haciendo ahorita, en la universidad, por ejemplo, puede ser considerado un gasto, porque hay una inversión, ¿no? Es una inversión de tiempo, es una inversión de conocimiento, pero también están gastando en material de escritorio, están gastando en bolígrafos, en papel. ¿Para qué? Para trabajar en el músculo más poderoso y que todos deberíamos trabajar, ¿no? El costo de oportunidad es otra cosa, es diferente a lo que es el gasto. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es el cerebro? Es la masa encefálica que tenemos. Pero sin esfuerzo, sin esfuerzo, sin trabajo, esto no se fortalece. Y al final, jóvenes, uno va a recibir más plata y mayor beneficio y mayor reconocimiento por esto. No, yo les digo, o sea, sinceramente, se puede ver y hay, ocurren señoritas muy simpáticas, jóvenes muy apuestos y todo. Pero al final en el campo laboral, para tener mayor beneficio, nos valoran por esto. Si tenemos esto bien trabajado, la masa cerebral, la masa encefálica, acompañado, digamos, de esto que es corazón, fuerza, pasión de salir adelante, el éxito va a ser su acompañante fiel en toda su vida. Pero para eso son 5 años, 4 años de esfuerzo, de estudio, de inversión, gastar, y después ya van a empezar a recibir los beneficios. El albañil, por ejemplo, yo les voy a dar una experiencia. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, muy conocido, ya desde la época de mi mamá. Se llama Carlos, Carlitos le decimos. Carlitos múltiple, porque este señor, sabe desde plomería hasta electricidad, es eléctrico, sabe todo, es capísimo, un tipo muy honesto, muy capo. Pero ¿saben qué? Para que este señor tenga esta capacidad o este conocimiento adquirido a la fecha, obviamente ha pasado pues por mucho, ¿no? Muchos años. Abriendo ese mercado. Este tipo gana más que yo en un día. Es carero, pero es bueno, es capo en lo que hace. Y este amigo gana lo que quiere y se da el gusto de rechazar cuando le pides descuento o algo. Entonces esta persona ya pasa por todo un proceso de conocimiento. Pero para que llegues tiene que tener un gasto. Ha debido echar a perder, qué sé yo, focos, conexiones eléctricas, se ha comprado sus maquinitas y todo. Pero ahorita esta persona gana lo que... Pero no hay ingresos y no hay gasto. Acuérdense, no hay, cuando les preguntan, ¿cuál es la variable dependiente y no independiente? Ya, den el ejemplo, ya quiero vender mi taza, pero para vender mi taza tengo que... Ah, ya, pero si no tienes que ir a comprar tu taza para vender, tengo que comprar pues entonces por lo menos, qué sé yo,
el equipo este que da vueltas, no sé qué se llama, tengo que comprar el barro, la arcilla y todo eso, entonces yo tengo que gastar, después tengo que procesar. Entonces, variable dependiente e independiente, ingreso, costo. ¿Qué es el costo? Es lo que me cuesta el dinero que yo pongo en el mercado, que pongo en los recursos económicos para generar mi ingreso. El dinero que interviene dentro del proceso de producción que genera ingreso. ¿Ya? Dudas o consultas más jóvenes. Y se dan cuenta, las finanzas no son tan complicadas, pero sí son muy necesarias. Sí son muy necesarias, hasta en nuestra vida personal. Dudas o consultas. Ya, sigamos. Jóvenes representantes y coordinadores, ¿hasta qué hora tenemos que pasar clases? Licenciado. ¿Qué hora es nuestro primer break? A las 7. Ya, continuemos entonces. Este temita más. A ver, dentro de lo que son las finanzas o el analista financiero, ¿debería buscar maximizar las utilidades? ¿Sí o no? Y aquí hay que empezar aquí ya tenemos que empezar a diferenciarnos un poco de lo que son las finanzas, de lo que es la contabilidad. ¿Ya? Y tenemos que tenemos que saber claramente qué términos usar, o sea, el ingreso, el costo, el gasto y las utilidades, ¿no? Utilidad no es lo mismo que ingreso, por si acaso, ¿no? Son conceptos diferentes. Entonces decimos, uno de los principios, un fundamento del administrador financiero es buscar las utilidades. No. ¿Por qué? Porque dice, a ver, las utilidades son una estimación del comportamiento económico de la empresa. Estimación que se ve influida por muchas decisiones de contabilidad que toma la empresa cuando elabora sus estados financieros. El flujo de efectivo es un indicador más directo del dinero que ingresa y sale de la organización. Y esta parte es importante. Dice, las utilidades no necesariamente generan flujo de efectivo. Y también consideramos que el riesgo es la posibilidad de que los resultados reales difieran de lo que esperamos. ¿Por qué? Cuando uno habla de utilidades, habla directamente de lo que es el estado de resultados. Sabemos que el estado de resultados es una imagen de la empresa, una imagen económica, financiera, económica, contable, todavía no financiera, económica, de la operación de una empresa, de una organización en un periodo determinado. El estado de resultados, ¿no? Un periodo determinado. El estado de resultados no. Depende del es comercial, industrial, extractiva, petrolera. El Servicio de Impuestos Nacionales nos dice que dependiendo de la actividad, me fija también plazos para iniciar mis actividades, es decir, mis actividades contables, comerciales, empezar desde cero, estado de resultados, y cuándo culmina. No todas las empresas, no todas las organizaciones terminan el 31 de diciembre. A diferencia del balance general, que el balance general es prácticamente la acumulación desde el primer día de la empresa hasta el último día en que nosotros hagamos nuestro análisis. ¿Y por qué dice que es un comportamiento de la empresa que se puede ver afectada o influenciada por decisiones de contabilidad? Porque contablemente, y de esto soy un convencido, sin desmerecer el trabajo que tienen los contadores, una cosa es contador y otra cosa es el auditor. El contador es el que registra, expresa, ¿no? Registra de manera cronológica, ordenada,
todos los hechos económicos que se den en la organización durante un periodo determinado. El auditor es el que viene post, hacer el análisis y buscar debilidades y fortalezas para después hacer recomendaciones y mejorar la situación de la empresa. El contador es el que todos los días. Porque dentro de la contabilidad existen pues magos que pueden mover y hacer maravillas con lo que son las cuentas de ajuste o algunas decisiones gerenciales que bien no mueve dinero, no mueve un peso, un boliviano, cero dinero, cero, pero puede afectar para que las utilidades suban o para que las utilidades bajen. Por ejemplo, las depreciaciones. Yo puedo jugar con las depreciaciones. ¿Por qué? Porque lo normal es que se haga una depreciación continua, regular y anual. ¿A qué me refiero con continua? Todos los años, tin, tin, tin. Continua. Durante el tiempo de vida útil que tenga la continua, pero el tiempo de útil que tenga el activo, que tenga el bien. Anual puede ser, debería ser al año la depreciación y después para la compra. Irregular, que sea cada año 5%, 5%, 5%, 5%. La depreciación, ¿qué va a hacer? Me va a restar o me va a disminuir la utilidad, ¿eh? Pero no está moviendo un peso. Puede ser que la gerencia agarre y decide y diga, no, ¿sabes qué? Este año quiero subir las utilidades, no de precio. No de precio. O en vez de depreciar 5%, deprecio 2%. O puede ser que agarre y que diga, ¿sabes qué? Quiero bajar las utilidades, porque mientras mayor utilidad tenga, mayor impuesto a las utilidades tengo que pagar al Servicio de Impuestos Nacionales. Quiero reducir mi margen de utilidad este año. Ya no vamos a depreciar el 5%. Este año vamos a depreciar el 10%. Y al año no deprecio nada. ¿Por qué? Porque no hay una norma que te diga, ¿sabes qué? Tienes que depreciar cada año. Te dice simplemente años de vida y porcentaje. O puedes agarrar y tener la política de depreciar, digamos, cada 2 años, cada 3 años. No mueves un peso, pero te afecta a las utilidades. Depreciaciones, amortizaciones, previsiones para incobrables. Entonces, por eso es que la utilidad te da, pues, como dice aquí, son una estimación del comportamiento económico. Aparte a esto, ¿qué? Sumado que la contabilidad está en base a ¿qué? Al devengado. Es decir, que es el devengado, es el registro de los ingresos sin incluso haber recibido el efectivo. Y lo mismo pasa con el tema de los gastos. Por eso es que yo puedo tener un ingreso de 1.000 registrado, pero un ingreso, un beneficio económico de 0. Y es por eso que se crean en el balance general las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Si yo vendo al crédito, por ejemplo, facturo, ¿no? Venta, qué sé yo, la venta de un zapato deportivo, 100 bolivianos. Facturo, declaro eso como ingreso. Pero he vendido al crédito el 50%. En el estado de resultados va a figurar los 100 bolivianos. Pero en el balance general voy a registrar 50 bolivianos en lo que es caja y bancos y 50 bolivianos en una cuenta por cobrar. En una cuenta por cobrar. Entonces, por eso es que nos dice que es una estimación de un comportamiento económico de la empresa. Por las cuentas que les acabo de dar, por los ejemplos que les acabo de dar,
Y también porque es un registro del devengado. La contabilidad es eso. En cambio, ¿qué hace el especialista financiero, el administrador financiero? Dice, nosotros, en base al trabajo que hace el contador con el estado de resultados y el balance, trabajamos con el flujo de efectivo. Y cuando hablamos de flujo de efectivo, estamos hablando de flujos de efectivo de ingreso y flujos de efectivo de salida. O en otras palabras, flujos de dinero que entran y flujos de dinero que salen. Porque es un indicador más directo del dinero que ingresa y sale del dinero, que es lo que nos interesa como financieros, del dinero. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar es otra cosa. ¿Por qué? Porque las utilidades no necesariamente generan flujo de efectivo. No. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Puedo tener ingreso de 1000, pero efectivo puedo tener 100. Y finalmente también tenemos que considerar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es la posibilidad, puede ser mínima o mayor, de que los resultados deseados en la planificación no se realicen, no se produzcan. Porque una cosa es la planificación y otra cosa es la ejecución. La planificación o el plan es lo que queremos, dónde queremos llegar, cuánto queremos lograr. Pero como sabemos, no somos futuristas ni podemos ver adelante qué es lo que va a pasar, hacemos nuestro cálculo en base a qué? A los resultados anteriores, en un modelo predictivo, considerando inputs de ingreso que puedan afectar positivo y negativamente, considerando la inflación, el mercado, la competencia y todo eso. Proyectamos. Y decimos, vamos a lograr 10. Pero tal vez pasa algo en ese año, bloqueo en el Chapare, que en Oruro, no llega mercadería, la inflación se dispara y tengo que ir comparando. Planificación, control. Siempre existe ese riesgo. ¿Y para qué se planifica? Para reducir el riesgo. No se puede eliminar. El riesgo no se puede eliminar. Se puede reducir. No eliminar. Pero el riesgo siempre va a estar. ¿Cuál es la función del administrador financiero? Pronosticar y tomar decisiones útiles. ¿Dónde? En la organización. Y esto es importante de recordar. ¿Por qué? Porque el administrador financiero, cuando hablamos de administración financiera y planificación financiera, tiene que coordinar con todas las áreas. ¿Por qué? Planificación. El plan, ¿dónde se va a expresar posteriormente? En un presupuesto. Y ese presupuesto, ¿dónde se va a visualizar? En un estado de resultados. Porque al final todo es plata. En las empresas, todo es plata. A ver, área comercial. ¿Cuánto de ingresos vas a generar? 1.000.000. Pero para 1.000.000, marketing tiene que desarrollar nuevos productos. Tiene que haber campañas. ¿Cómo es marketing? ¿Qué hacemos? Sí, ¿sabes qué? Voy a necesitar 30.000 bolivianos para la realización de una campaña de impulsamiento. Hoy voy a necesitar 40.000 bolivianos para contratar, qué sé yo, a Yarita Lisset y que me haga, qué sé yo, publicidad y sacar esto en todos los medios, a nivel nacional, internacional y también las redes. Ah, ya, listo. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, vamos a hablar con producción. A ver, vamos a subir el ingreso en 1.000.000 de bolivianos. ¿Qué necesito? Ah, ya, si vamos a subir el ingreso en 1.000.000 de bolivianos, lo que yo voy a necesitar es comprar insumos por un valor de 30.000. 10.000 esto, 20.000 acá, ya. Ah, ya, listo. Recursos humanos, talento humano. Así aquí presente, ¿sabe qué? Con la capacidad o la dotación que tengo en este momento no vamos a lograr el objetivo de 1.000.000. Entonces, ¿qué necesitamos? Voy a tener que contratar 2 personas en la parte de producción y 5 personas en el área comercial para llegar a los nuevos mercados. Bla, bla. El administrador financiero, el planificador financiero, tiene que hablar con todas las áreas y tiene que coordinar con todas las áreas para poder expresar en un estado de resultados el presupuesto, que es la expresión del plan, la planificación. Y por la formación que tenemos las distintas profesiones, podemos hablar el mismo idioma, pero usamos diferente lenguaje.
Y es aquí donde la persona que trabaja en presupuestos, que trabaja en planificación, que trabaja en finanzas, tiene que poder comunicarse con las diferentes áreas, con los ingenieros, con los arquitectos, con los técnicos, con la gente de TI, con recursos humanos, con servicios generales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, un claro ejemplo, facilito, no tenemos que ser eficaz, que ser eficiente, qué es margen, qué es rentabilidad, qué es liquidez, qué es utilidad, qué es ingreso, qué es costo, ¿no? Qué es eficiencia, qué es eficacia, cómo se mide el riesgo, cuál es el margen de utilidad que necesitamos. Pero ellos no. Como nosotros tampoco entendemos el lenguaje que ellos, el tecnicismo que ellos usan en su lenguaje. Hablar con un abogado por decirles, ¿no? Que es robo, que es hurto, no sé, hablar con los ingenieros por decirles, escuchar a los ingenieros hablar, qué sé yo, el tema del macro, del macroespacio, que del cable, que este cable necesitamos, que la fibra, que memoria RAM, ¿no? Que necesitamos este servidor, este CPU y demás. Entonces, aquí el administrador financiero tiene que tener la suficiente capacidad para poder comunicarse con las diferentes áreas, con las diferentes profesiones, y que el mensaje llegue, y que el mensaje que ellos nos den también nos llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién se encarga de preparar un presupuesto? ¿Quién se encarga de hacer una planificación financiera? Somos nosotros. Pero coordinando con todas las áreas de la empresa, viendo sus necesidades, sabiendo y apuntando a dónde queremos ir, porque ese es el plan. Velando por los márgenes de beneficio, por el EBITDA, por el EBITDA, viendo que el costo, el margen que existe entre el ingreso y el costo, cada vez sea mayor, porque mientras mayor sea el margen entre costo, ingreso y costo, mayor rendimiento, mayor beneficio va a tener la empresa. Velando precisamente que los costos fijos no sean mayores a los costos variables. ¿Por qué? Porque el costo variable va en función a qué, en función al ingreso, mientras que el costo fijo se va a mantener, el ingreso sube o el ingreso baja. Entonces, todo eso hace el administrador financiero, se comunica con toda la empresa, recaba información de la empresa, controla toda la empresa. Y al final es quien va precisamente y hace el control de gestión ante las máximas instancias. Por eso es que cuando hablamos del proceso administrativo, planificación, organización, dirección, control, siempre se dice que los hermanitos siameses, los inseparables, son la planificación y el control. No puede haber planificación sin control, porque si no controlo no sé dónde estoy yendo, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo. ¿Y quién planifica? Toda la empresa. ¿Quién se encarga de recabar esa planificación, esa información? El administrador financiero. ¿Quién se encarga de llevar adelante el control? El administrador financiero. En coordinación con toda la empresa. La administración financiera como tal tiene relaciones con una de las ciencias que mantiene una relación estrecha, por ejemplo, es con la economía. ¿Por qué? Porque el administrador financiero tiene que tener conocimiento, o sea, no puede dormirse en sus laureles. Tiene que tener conocimiento sobre cuál es la actividad económica que está pasando en el país. El nivel del PIB del país. ¿Por qué? Porque el PIB es un indicador de riqueza o de pobreza. Si la economía sube o la economía baja. Tiene que tener conocimiento, por ello, sobre la oferta, la demanda, el ingreso de nuevos competidores. Si existen restricciones económicas que está planteando el gobierno, pues, de lo micro en la empresa, sino también de ese factor externo que es la economía en la cual se desenvuelve la organización. Y un principio básico, fundamental, importante y principal para el administrador financiero es hacer el análisis de los costos y los beneficios marginales. ¿Qué es un costo-beneficio marginal? Nos dice, debemos tomar y llevar a cabo acciones, tomar decisiones, solo cuando los beneficios adicionales excedan a los costos adicionales.
Yo voy a invertir o voy a tomar una decisión de destinar 1.000 bolivianos a una campaña, por decirles, de publicidad, sabiendo que esa campaña me va a generar por lo menos 1.001 bolivianos de retorno de beneficio. Voy a gastar, que si en comprar, mejorar, digamos, la calidad de la carne al vender hamburguesas, sabiendo que al gastar, al tener un costo adicional de 10, mi beneficio por cambiar de carne, el precio me va a representar por lo menos 15, 20. No voy a tomar decisiones cuando sé que voy a gastar, voy a costear, ya no es costo, voy a gastar 10 para recibir 5. No. Voy a tener un costo, un beneficio adicional, voy a tener un costo que voy a llevar adelante solo cuando el beneficio sea mayor. Es decir, va a salir 10, pero voy a recibir 15, voy a recibir 14, va a salir 20, pero voy a recibir 30. Solo en esos casos. Si la situación es en la que va a salir 20, voy a recibir 8, no es pues negocio. No se olvide, tomar decisiones financieras y llevar a cabo acciones solo y solamente cuando los beneficios adicionales excedan a los costos adicionales. Ganar, buscar beneficio rente, no al revés. Dudas, consultas. Ya. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, nos estamos viendo. Tengo las 19:17. A las 19:30